Háganme el favor de abrir sus Biblias a Marcos, por favor, capítulo 4. Leímos Marcos 5, no al 20, pero Marcos 4, 35, 41 también es el contexto en esta historia importante, ¿sí? Marcos capítulo 4, y leeré, hermano, ustedes solamente síganme en la lectura. Marcos 4, 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Quiero hablar, hermanos, de esta historia de Marcos 5 sobre el tema Cristo tiene poder sobre el mundo de las tinieblas. Y vamos a hacer aplicaciones prácticas a la vida cristiana, hermanos, de esta historia que la encontramos en Mateo 8 y en Lucas 8. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por el privilegio que me concedes, Señor, de abrir este sagrado libro y exponerlo a esta preciosa congregación. Pido que el Espíritu Santo tome el control, por favor, que hables, que edifiques, que fortalezca nuestras vidas. Si hay alguien aquí que no te conoce, que hoy te puedan conocer y que tú seas glorificado. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse. Esta historia, hermanos, comienza en Marcos 4:35. Cuando Jesús decide pasar al otro lado del mar de Galilea, a la región de los Gadarenos. Esta región, hermanos, era una región de gentiles. Estaban en la área de Capernaum y Jesús decide cruzar el mar al otro lado a un territorio no judío, sino gentil. Por eso ahí apacentaban a cerdos, no era judío el lugar donde Jesús fue. Y como dice aquí en este contexto, mientras navegaban al otro lado del mar, mientras Cristo dormía, recuerda que Jesús era hombre, amén. Y sin duda cansado, hermanos, por todo lo que él estaba haciendo. Si ves en Marcos, lo ves servir constantemente. Es el tema principal de Marcos, el siervo de Dios. Y Jesús, aunque había una tormenta grande, Jesús estaba dormido. Y dice la palabra de Dios que a Jesús lo despertaron asustados los discípulos. Cristo reprende el viento. Es importante esa frase, que él reprendió el viento y cesó la tormenta. Y luego reprendió a sus discípulos por no tener fe. Ahora, se cree, hermanos, que esta tormenta fue causada de una manera sobrenatural. Fue una tormenta causada por el enemigo. Porque aún Cristo reprende al viento, hermanos. Ahora, ¿por qué, hermanos? Bueno, porque recuerda, hermanos, que el poder del diablo es real. Es real, hermanos. Y hay una lucha espiritual por las almas de los hombres. Cristo cruzaba el mar porque Cristo iba a liberar a unos hombres de demonios. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces hubo una lucha para impedir que Cristo pasara al otro lado y liberara a este endemoniado. Ahora, es interesante que Mateo, hermanos, dice que habían dos endemoniados, si tú lees Mateo 8, y Marcos y Lucas se refieren solamente a un endemoniado. ¿Por qué, hermanos? Porque en Marcos y en Lucas vemos, hermanos, que se concentran en hablarnos de la conversación que tuvo con uno de ellos. O sea, porque Mateo dice que habían dos. Bueno, sí, no hay contradicción. Pero en Marcos 5 y Lucas 8, Jesús se concentra y nos delata la conversación que tuvo con uno de ellos, este hombre que era poseído por Satanás.
Ahora veamos ahí la historia en Marcos 5. Por favor, quiero que veamos la historia y lo vamos a hacer algunas aplicaciones al final. En primer lugar, hermanos, Jesús cuando llega a la región de los Gadarenos, le sale al encuentro, hermanos, un hombre que estaba poseído. Él estaba poseído. Y Lucas 8 dice que había sido poseído por mucho tiempo. Y si tú lees la descripción de cómo este hombre poseído estaba viviendo, es algo triste como gente sufre, hermanos. Gente sufre bajo el dominio del diablo. Él vivía en los sepulcros, estaba desnudo. Este hombre, hermanos, muerto en vida. Ahora vemos aquí, hermanos, también dice versículo 3, que Marcos 5:3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Dice versículo 5, porque muchas veces versículo 4, disculpe, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzaba los grillos y nadie le podía dominar. Notemos que este hombre, hermanos, tenía poder sobrenatural. O sea, nadie lo podía dominar. Pero note lo que dice versículo 5. Y siempre de día y de noche. Nomás ponte a pensar la condición de este hombre. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Este hombre estaba siendo atormentado. Qué vida tan más triste. Y quizá no a este nivel, hermanos, pero hay gente que vive así, hermanos, atormentados por su pecado, por una adicción, alcoholismo, drogadicción. Viven atormentados, hermanos. Y hay gente, hermanos, claro, hay gente que es poseída. Vamos ahorita a hablar de eso un momento. Y dice la palabra de Dios que este hombre, viendo de lejos a Jesús, corrió, hermanos, y se arrodilló delante de él. Recuerda, hermanos, que los demonios conocían quién era Jesús. Ellos lo conocían, hermanos, sí. Y dice allí, hermanos, en el versículo 7, Marcos 5:7, y clamando gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesucristo, este demonio pidiendo a Jesús que no lo atormentara cuando ellos estaban atormentando a este hombre, tristemente, hermanos. Pero dice la Biblia, versículo 8, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y vemos que Jesús liberó a este hombre, hermanos, de este demonio y salió de él. Pero note algo interesante en versículo 9, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Jesús le preguntó, y respondiendo, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Jesús le preguntó su nombre. Y hermanos, digo, me llamo Legión porque somos muchos. Ahora, en el ejército romano de ese tiempo, hermanos, una legión tenía hasta 5 a 5,500 soldados, poseído por quizás cientos miles de demonios. Este hombre, pobre hombre, hermanos, poseído por este hombre. Y luego, hermanos, vemos que estos demonios le rogaron a Jesús que no los enviase de esta región, versículo 10. Y luego dice que habían cerdos, 2,000 de ellos, hermanos, y pidieron permiso que fueran a poseer estos cerdos. Ahora, no sabemos el por qué Jesús les concedió este permiso, pero una cosa sí es cierta, hermanos: Satanás, sus demonios, no pueden hacer algo sin el permiso de Dios. Su poder es limitado. Solamente el poder de Dios es sin límites. Pero le pidieron permiso a estos demonios y Jesús permitió que a estos cerdos los poseyesen. Y dice bien que estos cerdos, hermanos, se echaron al mar y se ahogaron. Ahora, hermano, dice en el versículo 15, me encanta este versículo, márcalo en tu Biblia. Vienen a Jesús las personas de la ciudad y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Cristo liberó a este hombre.
Cristo rescató a este hombre. Este hombre, hermanos, andaba por los sepulcros cortándose con piedras, gritando, hermanos. Este hombre, hermanos, ahora ya estaba en su juicio cabal. Este hombre estaba ya vestido. Este hombre ya estaba viviendo con paz. Cristo transformó su vida, hermanos. Lo liberó del poder del diablo, hermanos. Y hermanos, y ese es el poder del Señor. Amén, hermanos. Libera al hombre del poder del diablo, lo libera de la esclavitud del pecado y cambia su vida y le da esperanza, lo hace una nueva criatura. Ahora tenemos paz para con Dios. Amén, hermanos. Conocemos ahora el gozo verdadero, hermanos. Y Jesús a este hombre lo transformó por su poder. Pero fíjense, hermanos, lo que dice allí, hermanos, en el versículo 16. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿No es así el mundo, hermanos? No hay duda que este hombre era conocido. Claro, lo trataban de domar. Se escapaba, lo trataban de encadenar y rompía las cadenas. Y en lugar de decir, Cristo, wow, mira lo que tú has hecho con este hombre, ayúdanos a nosotros también. No, le pidieron que se fuera. No sé si el hombre en tinieblas, no sé si el hombre que no conoce al Señor. Y no hay duda, bueno, es mi opinión, perdieron a 2,000 cerdos y les fue mucho dinero. Que no es lo que la gente piensa más importante que su vida espiritual, el dinero. El hombre, hermanos, engañado, el hombre, hermanos, guiado por lo que en este mundo tiene. En lugar de decir, Jesús, ven a nuestra ciudad y libéranos a nosotros. No, vete de este lugar. Y Jesús, hermanos, accede. No pelea, accede y se sube a la barca. Pero note lo que dice, hermanos, en el versículo 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que dejase estar con él. No es algo, hermanos, que en todos nosotros que hemos conocido a Cristo, ahora queremos estar con él. Este hombre que vivía en los sepulcros, que vivía atormentado por el diablo, hermanos. Este hombre, ahora que Jesucristo, él lo conoció, Jesucristo lo liberó, Jesucristo lo salvó, ahora quería estar con Cristo. Y eso debe de ser el deseo de todos nosotros, todos los días, estar a los pies de Cristo. Pero note lo que Cristo le respondió, versículo 19, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu ¿qué? ¿A tu qué? Sí, Jesús dijo, mira, tienes muchos tuyos a quien tú necesitas. Tú necesitas testificar, pero ellos tienen que saber lo que yo he hecho por ti. No sabemos si tenía esposa, pero sin duda tenía ahí padres, hermanos. Vete a tu casa, a los tuyos, que ya no eres el mismo, que ya tú eres alguien ya que conoce a Dios, que Dios ha tenido misericordia de ti. Ve, cuéntales las maravillas, ve, cuéntales de la misericordia, ve, cuéntales del poder del Señor. Y no es lo que cada uno de nosotros debe querer hacer con aquellos que son más cercanos a nosotros, que conozcan lo que Cristo ha hecho por nosotros, que conozcan el amor de Dios, que conozcan la paz, que conozcan la esperanza de la vida eterna, que conozcan al Dios verdadero. Amén, hermanos. Pero de esta historia, hermanos, vamos a repasar algunas cosas. Quiero que veamos algunas lecciones muy importantes en cuanto a las tinieblas, el diablo y el poder de Cristo. En primer lugar, hermanos, vemos que este hombre estaba poseído. Y no por uno, sino por muchos. Aún se llamaba legión. Hermanos, Satanás posee a gente, sí, posee a gente, hermanos, que le abren las puertas a través de hechicería, de brujos, aún a través de yo he hablado con gente que fue poseída o fueron atormentados por la Ouija.
Eso, hermanos, el poder del diablo es real. Pero Satanás no posee nomás a una persona porque él quiere poseer. No, la persona tiene que abrir puertas y cederle el lugar al diablo. Por eso dice Biblia, no quiero desviarme, pero quiero que escuche, espíritus inmundos solo poseen a personas no creyentes. Un demonio no puede poseer a un cristiano, no puede. ¿Por qué digo esto? Porque hay iglesias que se dedican a echar fuera demonios, o sea, de cristianos. No, el problema no es el diablo, el problema es tu ira, es tu carácter, eres tú. ¿Está conmigo, hermanos? Pero fíjese, vayamos a la Biblia, 1 de Juan. Me gusta siempre cuando digo algo darle base bíblica, hermanos, porque mi opinión no cuenta para nada. Pero notemos 1 Juan 1, hermanos. Mire 1 Juan 1, favor, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él, que si anunciamos Dios es luz y no hay ninguna. Ese doble negativo quiere decir no hay y no puede haber. Y no hay ningunas tinieblas en él. Nosotros en Cristo somos hijos de luz. La luz del evangelio hizo resplandecer la luz de Dios en nosotros. Somos hijos de luz. El diablo no puede poseer a un cristiano porque somos luz. El diablo es tinieblas. ¿Está conmigo, hermanos? Si en tu lugar, mira conmigo 1 de Juan 4, 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios, hijitos. ¿Está muy fuerte el sonido, hermanos? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, no, es que no quiero lastimar a alguien. 1 de Juan 4, 4. Todo aquel, disculpe, 1 de Juan 4, 4. Hijitos, ¿vosotros sois de quién? ¿Cuántos aquí son salvos? Eres de Dios. Él te poseyó, Él te compró con su sangre. Sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿qué? En el mundo. Está hablando del diablo. Hermanos, gloria a Dios, que el que está en nosotros es más poderoso que todas las autoridades y principados y poder que el diablo tiene. Nosotros somos de él. No podemos ser del diablo a la misma vez. Fuimos salvos del poder del diablo. Mire conmigo 1 de Juan 5, adelantito. Más quiero enfatizar, hermanos, sí, hay gente que Satanás posee, sí, gente inconversa, gente que abre puertas. Un creyente no puede ser poseído. 1 de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, ya no vives en pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué dice, hermanos? El maligno no le toca. Mire, hermanos, hay gente que habla, ay, pues me hicieron una brujería. Si eres hijo de Dios, la brujería no puede hacerte nada. Eres de Dios. ¿Sí está conmigo, hermanos? Ahora, pero vamos a otra verdad. El diablo y sus demonios, cuando habla de espíritus inmundos, está hablando de demonios. ¿Okay? El diablo, espíritus inmundos, demonios, tienen poder. Y el poder y la lucha espiritual es real. Gente sin Cristo, hermanos, que están bajo las tinieblas, bajo el engaño del diablo, no se dan cuenta de la lucha espiritual. Pero hay una lucha espiritual entre el bien y el mal, entre el diablo y entre Dios. Y nosotros como hijos de Dios somos enemigos del diablo, hermanos, y él ataca a los hijos de Dios. Amén, hermanos. La lucha es real. Mira conmigo Efesios 6. Efesios 6, por favor. Efesios 6. Sí, creemos que el diablo levantó una tormenta para detener a Cristo, cruzar al otro lado para salvar a este endemoniado. Sí, tiene poder, pero gracias a Dios que Jesús tiene más poder. Pero bueno, pero fíjese Efesios 6, mire Efesios 6, por favor. Efesios 6, versículo 12. Note lo que enseñó el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Si tú eres hijo de Dios, ya entiendes esta lucha. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados. Ahora, principados, hermanos, está hablando de gobernadores en el mundo de los demonios, ¿ok? Dice contra principados, hablando de gobernantes, y contra potestades, habla de autoridades. O sea, está hablando de autoridad espiritual. Hermanos, los demonios
tienen autoridad espiritual, sí, poder espiritual de las tinieblas, pero tienen poder espiritual. O sea, hay gobernadores y tienen autoridad. ¿Están conmigo, hermanos? Es lo que aquí está enseñando este pasaje. Mira conmigo, por favor. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los que, hermanos, gobernadores de las tinieblas de este ¿qué? Siglo. Gobernadores de las tinieblas. Ahora, el reino del diablo son las tinieblas. Ahora, habla de gobernadores que gobiernan en este siglo. Hermanos, quiero que escuchen. Hay demonios que tienen influencia y autoridad aún en ciertas regiones del mundo. En el contexto de Marcos 5, los demonios dijeron, no nos saques de esta región. Sí. Hay lugares, hermanos, donde Satanás tiene más autoridad y más poder. Mire conmigo Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2, por favor. Versículo 13. Dijo aquí a la iglesia de Pérgamo, Jesús, yo conozco tus obras y donde moras, donde está, ¿qué dice? El trono de quién. Esto es literal. Donde Satanás tiene un trono, ahí tiene Satanás más poder, más autoridad, hermanos, y así es cierto. Pero hermanos, no solamente tiene autoridad en regiones, pero yo creo esto, hermanos, que hay demonios que gobiernan sobre gobiernos de este mundo. Me encanta el culto de las 12 porque puedo ir a más pasajes. Mire Daniel 10. Daniel 10, por favor, Daniel 10. Hermanos, hay demonios. ¿Tú qué? ¿Por qué? Hermanos, por ejemplo, estamos viendo el conflicto de Irán. ¿Tú no crees que hay allí algo de satánico? Claro que sí. Un gobierno que mata. Estaba escuchando noticias el día de ayer. En estos meses pasados, el gobierno de Irán, ese gobierno gobernado por Islam fanático, porque hay Islam fanático, mataron a 45,000 de sus propios ciudadanos. 45,000 mataron en las calles. ¿Tú no crees que eso es satánico, hermanos? Claro que es satánico, hermanos. Mire Daniel, favor 10. Aquí Daniel tuvo una visión. ¿Están conmigo, hermanos? y bueno, estaba ayunando porque estaba muy cargado. Y Dios le mandó la respuesta a través de un ángel. Y dice allí, hermanos, versículo 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe, ¿qué dice? Daniel 10:13. ¿Sí lo ven, hermanos? ¿Sí les dije o no les dije? Disculpe, es Daniel. ¿Están conmigo, hermanos? Ok, Daniel, está quebrándole, hermanos, el ángel, y le dice, mira, desde que tú buscaste a Dios, yo fui enviado a darte la respuesta. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. No está hablando de un príncipe humano, está hablando de un demonio. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Miguel, uno de los arcángeles, y quedé allí con los reyes de Persia. Príncipe de Persia, del reino de Persia, está hablando de un demonio, hermanos. Regresemos a Efesios 6, por favor. Lo que quiero, hermanos, establecer en este culto, que Satanás en este siglo, este mundo tiene poder. ¿Ok, hermanos? Y fíjense, miren conmigo Efesios 6, favor. Note lo que dice, hermanos, versículo otra vez 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, gobernadores, contra potestades, autoridades, contra gobernadores de las tinieblas. En este siglo, contra, ¿qué dice? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad. Poder espiritual para hacer el mal. ¿Qué dijo Jesús? El ladrón no viene sino para hurtar,
matar y destruir. Y hermanos, entonces el enemigo tiene poder espiritual, tiene poder entonces para engañarte, tiene poder para meter pensamientos en tu mente, tiene poder para desviar tus sentimientos, para manipular tus emociones, tiene poder para tentarte a hacer el mal. Hermanos, el diablo y sus demonios tienen poder espiritual, pero es un poder para hacer maldad, para destruir, para matar, para que gente no crea en Cristo, o el cristiano caiga en pecado, o el cristiano deje de seguir fielmente a Cristo. Satanás anda buscando quién devorar, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? El poder del diablo es real. Pero, hermanos, vamos a una tercera verdad. Los demonios se someten a la autoridad de Cristo. Mire, por favor, conmigo, Marcos capítulo 5. De la historia ya lo vimos, nomás quiero recalcar. Jesús dijo a estos demonios, porque eran muchos, salgan de él. Y salieron. Y Jesús les dio permiso, estaban sometidos a la autoridad de Cristo. Y hermanos, gloria a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Gloria a Dios. En la cruz del Calvario, Jesucristo venció al diablo. Jesucristo al morir en la cruz, y quiero que escuche, y al resucitar de los muertos, ahora tiene poder y autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad. Él tiene todo el poder. Mire, Efesios 1, por favor, eso es importante establecer, hermanos. Cristo tiene todo el poder. Efesios 1, por favor, note conmigo, Efesios 1. Personalmente, yo he estado con gente, hermanos, poseída. Allí en mi oficina una mujer entró y se hizo como culebra y me habló el demonio. Es poder real, el poder del diablo, hermanos. En una casa, una señorita estaba así chiquita, hermanos, pero así, no te miento, bien chica la niña, y estaba endemoniada, hermano, estaba poseída. Y cuando ella me dijo el nombre del demonio, porque se lo pedí, pasado Marcos 5, había una mesa, hermanos, de pura madera, una mesa de Sara de pura madera. Ella tomó la mesa y la aventó, hermanos. Y por horas, haciéndose así por toda, y yo leyendo la Biblia, yo orando, yo clamando a Dios. Y después de repente ella se siente y dice: pastor, ya se fue. Dios tiene poder, hermanos. Dios libera, es real, hermanos. Pero el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, hermanos. Y note lo que dice, hablando de Cristo y el poder que en Él tenemos. Pero fíjense lo que dice Efesios 1, favor, versículo 19. Pablo orando que ellos conozcan este poder. Mire, versículo 19, Efesios 1, 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los queremos según la operación del poder de su fuerza, hablando de Cristo, la cual operó en ¿quién? Resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Y el poder que Cristo resucitó, nosotros lo tenemos. Versículo 21, hablando de Cristo, el Cristo resucitado, dice sobre todo principado, ¿y qué? Efesios 6:12. Y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sobre todo todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, que todo lo llena en todo. Hermanos, Cristo resucitado tiene todo el poder. Mire 1 de Pedro 3, muy importante, no se me pierdan. 1 de Pedro capítulo 3, por favor, note lo que dice ahí, hermanos, en el versículo 22. Cristo tiene todo el poder. Dice 1 de Pedro 3, 22. Quien habiendo subido al cielo, Jesucristo, después de su resurrección, está a la diestra de Dios, y a Él, ¿qué dice? Están sujetos ángeles, y lo dice autoridades, ¿y qué? Hablando de el poder del diablo. Ahora, pastor, ¿por qué nos dijo eso? Porque nosotros con el poder de Cristo podemos vencer al diablo. Ahora, Cristo te salvó del poder del diablo, ahora estás bajo el poder de Dios.
Ahora con su poder nosotros podemos resistir al diablo. Mira conmigo Efesios 6. Vayamos a Efesios 6 por favor. A Efesios 6 por favor. Note lo que dice Efesios 6 versículo 10. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder ¿qué? Y lo dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué dice? Esa frase, estar firmes, quiere decir estar bien parados. O sea, que no te tumbe, que no te desvíe, que no te haga caer Satanás en pecado. Dice, podáis estar firmes contra las que acechanzas del diablo por el poder de Cristo, hermanos. Igual como Jesús tuvo el poder para liberar a ese endemoniado de esos demonios, Él tiene poder para con el cristiano para guardarnos sin caer en tentación. Mire, por favor, conmigo Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha es una lucha espiritual. ¿Sí? Entonces, como la lucha con el diablo es una lucha espiritual, solo, escuche bien, solo se puede vencer al diablo espiritualmente. No porque tienes conocimiento, no porque vas a la iglesia, no, sino tú con el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios, hermanos, tomando la armadura de Dios, podemos nosotros con el poder espiritual, con el poder de Dios, podemos nosotros resistir la tentación. No tienes que estar atado a un mal carácter, no tienes que estar atado a ninguna adicción, no tienes que estar atado, hermanos, y constantemente caer en tentación. Si eres hijo de Dios, hermanos, tienes a tu disposición el poder de Cristo, el poder de Dios para vencer al diablo, para resistir al diablo, hermanos. Mira, a favor, versículo 13. Mire, Efesios 6:13. Por tanto, como el poder del diablo es espiritual, y hay principados y potestades y huestes de maldad en las regiones celestes, poder espiritual. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir. ¿En qué, hermanos? Y habiendo acabado todo, ¿estar qué? ¿Sabes, hermano? El día malo es cuando tú eres tentado por el diablo. Cuando eres tentado. Mire conmigo, fíjese la frase, hermanos. Quiero que vea la frase. Y habiendo acabado todo, estar firme. Eres tentado, te tomas de la armadura de Dios, y cuando termine la tentación, estás firme, bien parado. Y está refiriendo a la tentación. Mire conmigo rápidamente, mantenga su vida abierta en Efesios 6, pero mire Lucas 4 para que usted vea lo que dice aquí, hablando de la tentación. Mire Lucas 4:13. Y aquí en Lucas 4, 1 al 12 vemos a Jesús cuando fue tentado, ¿ok? Y como Jesús venció al diablo, cómo resistió la tentación con la palabra de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero dice versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado, fíjese, hubo acabado toda ¿qué? Lucas 4:3. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó por él un tiempo. Entonces cuando dice en Efesios 6:13, y habiendo acabado todo, estar firme. En mi vida puedo recordar tiempos o un día que sé que el diablo ese día buscaba destruirme. Y si hubiera yo caído en tentación, sé que hoy en día no estuviera casado con Karen, no fuera pastor de esta iglesia. Estoy seguro, hermanos, ese día Satanás, hermanos, me tentó para que yo cayera en pecado de inmoralidad, pero Dios por su gracia me dio la salida, porque Dios nos da la salida, hermanos. Amén. Y Dios me liberó y pude mantenerme firme, y gracias a Dios, porque Dios nos da la victoria en Cristo, hermanos. Pero en mi vida como pastor han habido tiempos de tentación. Sí, hermanos, yo recuerdo un día, era una tarde, y el domingo vino una hermana, tenía como 3 semanas, vino a la iglesia. Me dijo, pastor, quiero hablar con usted.
Y dije, está bien. Y era un viernes, estaba aquí en el colegio. Dije, lo puedo ver a esta hora. Acababa de dar mi clase en el colegio y estaba en mi oficina y estaba acá abajo en mi oficina en ese tiempo. Y entró, y cuando entró como si iba a un antro. La vi entrar, dije, ay Señor. Y me le quedé viendo la pura cara. Se sentó y dijo, pastor, tengo problemas matrimoniales. Empezó a hablarme de los problemas sexuales y a los 2 minutos dije, parle, hágame favor, levántese y sálgase. Dijo, ¿me está corriendo? Dije, sí, váyase de mi oficina. Estaba temblando yo, hermanos. Agarré el teléfono. Karen, quiero que sepas que acaba de pasar esto. Esa mujer entró a tentarme, hermanos. Pero Dios me dio la victoria, amén, hermanos. Pero ese fue un día malo, hermanos. Pero el Señor me dio la victoria, hermanos. Mire, todos vamos a ser tentados. La única manera, hermanos, de poder mantenerte firme es tomarte de toda la armadura de Dios. La armadura de Dios es la palabra de Dios. La armadura de Dios es la oración. Mire conmigo Efesios 6 por favor. Dice en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Dios al cristiano por su palabra, ok, hermanos, por su palabra y la oración y por la fe nos ha dado toda la armadura para poder resistir la tentación, para poder vencer, para no caer en pecado, para vivir en victoria. Mire, versículo 14, note la frase, estad pues ¿qué? Lo vemos en el versículo 13, termina con la frase estar firmes. Versículo 12 dice para que podáis estar firmes, dice estad pues firmes, bien parados, que no te tumbe, que no te desvíe, que no te engañe el diablo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es la palabra de Dios, vestidos de la coraza de justicia. La justicia habla de vivir en obediencia a la palabra, haciendo lo que es justo delante de Dios. Ahí lo dice versículo 15, casados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe. Esa fe, esas promesas, la verdad de Dios. El diablo es un mentiroso y con sus dardos quiere engañarte para desanimarte, para desviarte, para hacerte caer en pecado. Pero tenemos el escudo de la fe, las verdades divinas, la palabra de Dios, las promesas de Dios para poder apagar esos dardos del maligno, hermanos. ¿Está conmigo, hermanos? Y lo dice ahí en el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación. Ese es el saber que somos salvos, la salvación en Cristo, y la espada del Espíritu, que es que orando en todo tiempo. Hermanos, esta armadura es con la cual nosotros podemos resistir al diablo. Y el poder, ¿están conmigo? El poder que liberó a este endemoniado, nosotros tenemos ese mismo poder. Sí. Ahora vamos al texto, Marcos 5, favor. Marcos 5. Una vez más, versículo 15. Vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio. Personalmente, hermanos, hoy en día no me canso de darle gracias a Dios porque conozco a Cristo. Yo no entiendo cómo la gente vive sin Cristo. Especialmente, hermanos, gente que está bajo la influencia y el engaño del diablo. Imagínate este hombre atormentado por el diablo, hermanos. Dice la Biblia, pero dice había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, muchos demonios, sentado. Habla de, ya no está en los sepulcros como loco cortándose. No, ahora está sentado, ahora ya está en paz. Amén. Igual como Jesús a esa tormenta dijo, estad quieto, detente. Y vino bonanza, vino una paz. Esa paz ahora está en el corazón de nosotros que conocemos a Cristo.
Amén, hermanos. La paz de Dios que en Cristo Jesús hemos recibido. Bendito sea el Señor. Dice, estaba sentado, habla de estar ya en paz. Y lo dice aquí la Biblia, vestido. Ya no estaba completamente enloquecido, viviendo una vida desenfrenada. Ahora ya está vestido. Sí. Y lo dice, en su juicio, ¿qué? Sí. Ahora una mente renovada, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, la paz de Dios, la salvación de Dios. Hermanos, qué lindo es cuando el Señor transforma una vida. Una pregunta, ¿cuántos aquí antes de ser salvo vivías de alguna manera, no como este hombre, pero atado por el pecado? Vivías quizá en adicción, alcoholismo, una vida desenfrenada. Pero cuando conociste a Cristo igual que este hombre, Jesús te liberó, Jesús te cambió, Jesús te dio una vida nueva, te trajo paz, te trajo esperanza. Amén, hermanos, te trajo gracia y misericordia. Dice Pastor Ramos, esa era mi vida. Levante su mano. ¿Verdad que podemos dar gracias a Dios por la grandeza de su salvación? Esta historia se encuentra en 3 evangelios porque Dios quiere que tú y yo sepamos del poder que Dios tiene para liberar al hombre de su pecado y del mismo poder del diablo. ¿Verdad que sí, hermanos? El que está en Cristo, ¿nueva qué? Sí, tiene poder para salvar y liberar al hombre de pecado. Alabado sea el Señor. Pero sigamos adelante, hermanos, no te me pierdas, por favor. Marcos 5 más 18. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pues claro, vivía en soledad, vivía en tinieblas, vivía perdido, atormentado. Ahora Jesús lo libera. Ahora él dijo, quiero estar con Cristo. Quiero ser su seguidor. Amén, hermanos. Y todo aquel que ha sido liberado del poder del diablo quiere ahora ser un seguidor de Cristo. Amén, hermanos. Estar con Él, conocerle a Él, caminar con Él, permanecer en Él, magnificarle a Él, hablar con Él, sentir su presencia. Oh, quieres estar con Cristo. Pero Jesús no solo dejó. Jesús dijo, mira, ¿quieres ser mi seguidor? Quiero que vayas, versículo 19, vete a tu casa, a los tuyos, y nota la frase, y cuéntales. Amén. Cuéntales. Cuéntales. Igual como este endemoniado, quien Jesús salvó y liberó, tenía gente en su casa, tenía conocidos que tenían que saber y conocer lo que Cristo hizo por él. Que compartiera su testimonio. Cuando tenía 4 años de edad, mi padre fue salvo, mi madre fue salva. A los 11 años de edad conocí a Cristo como mi salvador personal. Y cuando yo escuchaba testimonios de personas que habían sido salvos de las drogas, del alcohol, de una vida perdida, yo pensaba en mí, pues yo no tengo testimonio. Yo nunca tomé, nunca fumé, me mantuve puro moralmente. No era perfecto, pero gracias a Dios mis padres y la iglesia me ayudaron mucho a mantenerme bien, hermanos. Pero yo recuerdo un día que en el colegio bíblico un hermano dio su testimonio de cómo Dios lo salvó de la drogadicción. Vendía droga, era pandillero, aún mató gente. Y con todo cómo
Dios lo había salvado, estaba llorando de la misericordia y luego dijo esto: pero yo quisiera tener el testimonio de algunos de ustedes que nunca han tomado, que nunca han fumado, que se han mantenido vírgenes. Yo quisiera tener tu testimonio, porque ¿sabes qué? Tu testimonio es maravilloso, porque la misma sangre que a mí me limpió de mis pecados, el mismo Cristo que a mí me salvó, a ti también te salvó. Tienes una gran salvación. Y dije: sí, es cierto, porque sin Cristo, aunque era moralmente bien, aunque iba a la iglesia, si hubiera muerto en pecados de Cristo, hubiera ido al infierno. Y mi testimonio es maravilloso por lo que Cristo hizo por mí, hizo en mí. Yo me enamoré de Cristo, hermanos, cuando yo entendí eso en mi propia vida. Tengo un gran testimonio, la misericordia de Dios en mi vida. Alabado sea mi Salvador. Todos tenemos un testimonio. Si conoces a Cristo, entonces cuéntasele a los tuyos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a tus familiares. Sal a contárselos esta semana, una semana preciosa. Salimos martes, miércoles, jueves y viernes a compartir el evangelio. Oh, qué privilegio de compartir el evangelio, de hablar con otros de Cristo. Y todos debemos ser testigos de Él en todo tiempo y en todo lugar. Compárteles lo que Cristo ha hecho por ti. Ahora, si no ha hecho nada por ti, tú no tienes testimonio. Pero Él sí. Si te ha salvado, tú tienes un testimonio que compartir. Alabado sea el Señor. Nuestro Salvador es todopoderoso, y con su poder, con su palabra, vivimos resistiendo al mal, viviendo en victoria. Alabado sea el Señor. Padre, bendice tu palabra. Gracias, Señor, por esta historia que nos ilustra el poder maravilloso de Cristo para cambiar vidas, para transformar vidas. Mi Dios, gracias por Cristo. Gracias por su misericordia. Ojos cerrados, ojos inclinados. Por favor de ponerse de pie. Todo el mundo póngase de pie, por favor, póngase de pie. Dios habló a tu vida. Quizá hay algunos aquí que tú estás batallando con tentación. Tú necesitas tomar una decisión de tomarte de la armadura de Dios todos los días. La razón que no puedes con lo que estás viviendo es porque estás luchando tus propias fuerzas. Hablando de hijos de Dios, solamente con la armadura de Dios podrás resistir cuando venga el día malo. ¿Sí? Te hace falta la palabra, la oración, el poder de Dios todos los días. Dios habló tu vida. Yo te invito, hermanos, a que aprendas a tomar decisiones. Aquí está el altar. Aquí está el altar, hermanos. Algunos están hincados en sus lugares, pero no, escucha la palabra con un corazón para que Él te hable. A mí diga, Pastor Ramos, si yo muero hoy o mañana, pasado mañana, no tengo la seguridad que iría al cielo. Ore por mí, pastor. Alguien levanta su mano. Alguien levanta su mano. O alguien este día dice, Pastor Ramos, yo acepto a Cristo, necesito ser bautizado. Alguien levanta su mano. Padre, gracias te damos por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Gracias por la victoria que tenemos en Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.